Muy buenos días, hermanos. Vamos a tener el sermón del día de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, toma nuestras vidas, nuestros corazones. Usa, Señor, mi vida, la vida de mi hija, que me va a ayudar a leer en esta mañana para hacer tu voluntad. No para que nuestra gloria crezca, sino para que tu reino permanezca para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta planear? Planear qué hacer, planear su fin de semana, planear su mes. ¿Cuántos de ustedes se enojan cuando les cambian el plan? ¿Cuántos de ustedes se frustran cuando no pasa lo que ustedes quieren que pase? Tomamos tiempo, planeamos, tenemos estrategias, compramos cosas para hacer cosas que queremos hacer. Y cuando no pasan, nos enojamos. Yo creo que esto ha cambiado para nosotros. Todos nuestros planes nos los destruyó el coronavirus. 2 semanas de marzo ya se fueron y no hicimos lo que queríamos. Ya se acabó todo el mes de abril y no hicimos lo que queríamos. Tal vez nos queríamos ir de vacaciones, tal vez queríamos irnos a la playa un fin de semana, tal vez queríamos ahorrar para comprarnos un carro nuevo, pero hay gente que está perdiendo su trabajo y no pueden planear el futuro. Ahora no sabemos cuánto de mayo también vamos a perder y eso hace que nos frustremos. Estos planes han cambiado. Estaba platicando con una amiga de México y me dijo, mi hija se rió porque le dije, a través de este tiempo en la casa, lo único que estoy planeando ahora es no engordar. ¿Por qué? Porque estamos en la casa y estamos solamente comiendo, no nos movemos. En la Biblia habla de una persona que le cambiaron sus planes tanto que hasta se suicidó. Esta historia nosotros no hablamos mucho de ella. De hecho, no conocemos mucho acerca de esta persona, solamente que es un mal hombre, que es el peor de los discípulos y nadie le pone el nombre de este discípulo a sus hijos. Déjame decirles que yo planeé para el día de resurrección algo bonito, un gran desayuno. Como la otra vez, comida mexicana y americana, como el año pasado, tener nuestros huevitos de Pascua, tener también las primeras comuniones y las confirmaciones, pero mis planes se destruyeron, mis planes cambiaron. ¿Y tus planes cambiaron? ¿Te gusta tener el control de tu vida? Como te estaba hablando, esta persona en la Biblia se llama Judas. Judas Iscariote. Nadie le pone a sus hijos Iscariote, Judas. Sí, él era un discípulo y sí era tesorero, pero también era un ladrón, el hijo de perdición. Y además se suicidó. Ahora, ¿por qué le llamamos Judas Iscariote? Hay que recordar que hay 2 Judas como discípulos de Jesús. También tenemos que saber que la Biblia habla de Judas de una manera diferente. Vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 2. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Los discípulos tenían como superpoderes, así como lo que vemos en la televisión. La Biblia habla que esos discípulos ahora ya no son discípulos, son los apóstoles. Y los apóstoles están haciendo milagros de Dios. Y dice la Biblia que la iglesia crecía. La iglesia crecía y todos querían
seguir a los discípulos, ahora siendo los apóstoles. Y ahí entre esos también estaba Pedro. ¿Por qué digo que también Pedro? ¿Se acuerdan que también Pedro era un traidor? No solamente Judas. Pedro también traicionó a Jesús 3 veces. Antes de que cantara el gallo, Pedro traicionó a Jesús. Llegó hasta el punto que una niña le dijo: sí, eres tú el que seguía a Jesús. Y él comenzó a decir groserías para que no tuviera relación él con los discípulos de Jesús. También entre esos apóstoles estaba Tomás, otro que no le creyó a Jesús. Y digo que no le creyó porque Jesús muchas veces dijo: voy a resucitar porque soy el Hijo de Dios en 3 días. Y cuando Jesús resucitó, Tomás no lo creyó. Las mujeres vinieron y dijeron: Jesús resucitó el mismo domingo cuando Jesús resucitó, y Tomás no creyó. Los otros discípulos se congregaban todos los días para alabar a Dios, pero Tomás no. De hecho, las veces que se apareció Jesús, Tomás no estaba con ellos, porque solamente dejó de creer que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús perdonó a estos 2 discípulos, pero no perdonó a Judas. Judas traicionó a Jesús. ¿Cuál era el motivo de la traición de Judas? ¿Cuál era el motivo que tuvo Judas para hacer esto? Judas, nosotros decimos que es el peor de los discípulos. ¿Quién era Judas? Judas Iscariote. Judas no era como todos los demás judíos de Galilea. Él era de afuera. Él había nacido en el sur del país. Y Jesús dice que el peor castigo va a ser para el hijo de perdición, para Judas. Y esto nos trae una pregunta: ¿hay pecados más grandes que otros? La traición de Judas era imperdonable. Pero acuérdense que Jesús escogió a Judas como uno de los 12 discípulos. Judas tenía potencial para servir a Dios, pero no lo logró. En los evangelios de Mateo y Marcos dicen la lista de los 12 apóstoles y siempre ponen a Judas hasta el final, el peor de los discípulos. Vamos a leer en Juan 12, 4 y 6, por favor, Hanna. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde los traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Dice la Biblia que Judas era el tesorero de Jesús. Y además dice la Biblia que Judas rompió el 5.º mandamiento: no robarás. Judas era un ladrón. Ahora vámonos por favor a San Mateo 26, 14 y 16. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo los entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Judas dijo: ¿cuánto me dan? Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Antes de que Judas se mostrara en esa traición, Jesús dijo: el que pone la mano en mi plato, este es el que me va a traicionar. Dice la Biblia que estaba Jesús ahí en el jardín de Getsemaní, orando, cuando llegó Judas Iscariote y le dio un beso en la mejilla a Jesús, señalando que él era el que tenían que matar. No lo atraparon de día a Jesús,
porque la gente lo hubiera defendido. Lo atraparon de noche con la señal que dio Judas. Pero algo pasó. La Biblia dice que cuando atraparon a Jesús, lo primero que hizo Judas fue ir con los sacerdotes. Y con los sacerdotes les dijo: hice algo malo, aquí está su dinero, dejen libre a Jesús. Pero los sacerdotes no dejaron libre a Jesús. De hecho, el dinero lo ocuparon para comprar algo diferente. Judas se frustró tanto que hasta se suicidó, se mató. ¿Qué pasó en la vida de Judas? ¿Por qué no ocupó ese dinero en otra cosa? ¿Por qué se mató? ¿Qué era lo que estaba en la cabeza de este hombre? ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Será que haya sido por dinero? ¿Se acuerdan? 30 monedas de plata es suficiente para comprar un esclavo. Es suficiente para comprar un esclavo. Y déjame decirles, aunque este era un buen dinero, Judas manejaba más dinero. Judas era el tesorero de Jesús. Y cuando Jesús viajaba, viajaban más de 100 gentes con él. ¿Se acuerdan una vez que Jesús mandó a los 70 discípulos a predicar? Seguro traía a 12 y él eran 13, más las esposas, más las mamás, más los hermanos. Jesús viajaba con un grupo grande de gentes. Cuando hacemos una fiesta para 100 personas, ¿cuánto nos gastamos? $500 a lo mejor. Imagínense una fiesta diaria por 3 años. Eso es lo que hacía Jesús cuando él se movía de un lugar a otro. ¿Se dan cuenta cuánto dinero estaba manejando Judas? Así es que 30 monedas de plata no eran suficientes para que Judas hubiera dicho: lo hago por dinero. Entonces, ¿cuál era lo que estaba detrás de esta traición? Yo creo que era poder. Judas quería poder. Judas sabía que Jesús era Dios. Judas sabía que Jesús tenía poderes. Judas sabía que Jesús era el Mesías que iba a llegar a gobernar en este mundo. Y cuando Judas vio que Jesús no tenía ningún interés político cuando llegó a Jerusalén, él pensó: Jesús necesita un empujoncito. Un empujoncito para yo lograr lo que quiero. Judas pensó: Jesús no solamente va a conquistar a los judíos, sino que va a conquistar a los romanos. Y los romanos eran los que controlaban todo el mundo en aquella época. Judas pensó: Jesús va a ser el rey de Israel y de Europa y cacho de Asia y cacho de África. Y él se veía como segundo en comando allí. Y si no como segundo en comando, cuando menos el que manejaba el dinero, ¿verdad? El tesorero. Y cuando Jesús no quiso hacer esto, fue Judas con los sacerdotes, vendió a Jesús. Pero cuando Judas vio que su plan no funcionó, se frustró tanto que hasta se suicidó. Y esto fue porque Judas no podía ver todo el panorama completo de lo que estaba trabajando Jesús, porque Judas no veía lo que Jesús veía. Jesús ve todo el panorama. Jesús no solamente quería ser el rey de los judíos y de los romanos y de esa parte de Europa, Asia y África. Jesús quería salvar a todo el mundo y sabía que la libertad solamente se lograría a través de su sangre, yendo a la cruz del Calvario. Pero Judas no vio esto y se mató. Pero Judas no entendía. ¿Puedes leer, Hannah, por favor? Judas estaba tan frustrado porque su plan no funcionó y hasta mató a Jesús que se suicidó. ¿Y tú? ¿Te frustras cuando tus planes no pasan? ¿Y tú te enojas de que te obligan a quedarte en tu casa? ¿Y tú te enojas que no puedes gastar tu dinero en las tiendas, ir a comer en restaurantes? ¿Y tú estás enojado porque Dios no sigue tus planes? ¿Estás tú frustrado porque a ti te gusta hacer las cosas como tú quieres y ahora esta pandemia está haciendo que tú hagas otras cosas? Déjame decirte, hermano y hermana, que tus planes
no son los planes de Dios. Los planes de Dios son mejores que tus planes. Di conmigo, el plan de Dios es mejor que el mío. El plan de Dios es mejor que el mío. Fíjese lo que dice la Biblia. Hanna, ¿puedes leer, por favor? Vamos a la Biblia otra vez. Vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 14. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Nuestro mundo donde vamos a vivir para siempre no es este mundo. Mucha gente dice, pastor, ¿ya es el fin del mundo? Pastor, en China, Europa, Estados Unidos, una sola moneda, nos van a marcar. ¿Este es el fin del mundo, pastor? ¿Ya viene Jesús? Mira, yo no te voy a decir que es el fin del mundo. Parece que sí, pero lo que sí sé es que solo Dios sabe cuándo es el fin del mundo. Lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy es que está bien si tu plan no funciona. Está bien si tú no tienes control de tu vida. Lo que Dios quiere el día de hoy es que tú le entregues el control de tu vida. Lo que Dios quiere el día de hoy es que tú estés ok con el plan de Dios en tu vida. Mira, este mundo se tiene que acabar. Mira, las cosas como vivimos y la comodidad en la que vivimos se tiene que acabar. El plan de Dios es más grande y más bueno que el tuyo. Pero si tú eres hijo de Dios, estás protegido en las manos de Dios. Hermano, como dicen en inglés, let it go, déjalo ir. No te aferres a lo que tú quieres. Deja que Dios trabaje en tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú eres Dios y estás en control. Te damos, Señor, a ti el control de nuestras vidas. Te damos el control de nuestros hijos. Te damos el control de nuestros hogares. Hasta el control de nuestras finanzas, Señor. Es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Oramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.